Ahí lo vemos, a ver si lo escuchamos bien. Agustín, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿vos qué tal? Bien, todo tranquilo. Te agradezco en especial a vos, a la CTA provincial, al compañero José Testoni por esta posibilidad de hablar con las y los compañeros. Y bueno, por supuesto a mis compañeros y compañeras de todo el país que seguramente se estarán conectando, que me permiten, ¿no?, esta posibilidad de estar acá. Bueno, Agustín, para seguramente muchos compañeros y compañeras, no sé si tantos, pero no conocen tu recorrido, tu historia de militancia en el ámbito de la clase trabajadora vinculada al Poder Judicial y a nuestra CTA. ¿Querés contarnos un poco cómo, bueno, este recorrido que te tiene hoy como secretario general de Citraju Nacional, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, mira, en principio uno comienza en la política, en lo social, en la participación, digamos, por fuera de las instituciones donde uno tramitando su vida o transitando su vida, escuela, secundaria, universidad. Lo mío empezó en el territorio, en una básica de acá de mi ciudad. Vivo en Granadero Baigorria, Santa Fe, Ujú, al lado de Rosario, claro. una de las ciudades del cordón industrial, el principio del cordón industrial del norte, digamos, el cordón industrial eh, que yo siempre aprendí y siempre, ahora es sanmartiniano, eh, gracias a Perón, que en el 51 le cambió el nombre a todos los pueblos que continúan hasta San Lorenzo. Así que bueno, desde ahí, desde el territorio, uno empezó a relacionarse con la política y en definitiva en todos los lugares donde uno transitaba, como decía antes, la vida, siempre me interesó lo social, lo colectivo, la idea de trabajar las injusticias, la idea de participar y tratar de ser una herramienta de transformación. Fui concejal de mi ciudad, presidente del consejo, dicen el más joven de la provincia, una Ah, sí, ¿con cosa cuántos que años? 22 años, Ajá. 22 años. Una cosa que es linda, pero no se puede comprobar mucho, pero bueno, sí, era joven. La ley dice que a partir de los 22 se puede ser concejal, así que bueno, una muy buena experiencia. Eh, y a partir del 2007, cuando tengo la posibilidad de entrar en la Administración de Justicia Nacional, a la Defensoría General de la Nación, ahí uno lo primero que hice, y además mi tía Matilde Bruera, que Claro. por esos días era defensora, también un poco, de alguna manera me lo pidió. Lo primero que hice, me afilié en ese momento al gremio preexistente, al nuestro, y bueno, uno empezó a militar ya por los derechos de sus compañeros o por sus propios derechos, que después finalmente determinó en, sus, en los derechos colectivos del trabajador y la trabajadora judicial. La Defensoría era un lugar muy lindo porque era un lugar que de la justicia uno podía transitar los pasillos del tribunal siendo el defensor de alguna manera del derecho del otro y bueno, lo que uno siempre hizo, entonces me sentía muy cómodo. A partir de 2012, 2013, nosotros siempre decimos que fue por, bueno, por una etapa política que se empezó a desarrollar, o una etapa histórica ya a esta altura, que se empezó a desarrollar a partir del 2001. Creo que todos y todas conocemos la historia del 2001, cuando el país eclosionó, Ujú. económica, social, política. Eh, las familias también se destruyeron, digamos. A partir de ahí, toda la generación que vivió eso, de alguna u otra manera, algunos lo vivieron como nosotros, transitando la adolescencia o terminando la adolescencia, empezando la universidad,
vivimos ese proceso, y realmente la salida de ese proceso, si te acordás, el que se vayan todos, terminó en Néstor Kirchner, un presidente con un 22%, que venía a hablar de peronismo, luego de que el peronismo salga siendo insultado por los últimos, digamos, la última década de Menem. Entonces, para nosotros los jóvenes veíamos como una opción, los jóvenes peronistas veíamos una opción ahí en Néstor, y como te decía, y retomando lo judicial, esa generación que empezó a trabajar 2003, 2004, 2005, en todo ámbito de trabajo, en toda rama, nos gusta decir a nosotros los gremialistas, creo que empezaron a pensar, valga la redundancia, con otra cabeza. Y la justicia, la Administración de Justicia Federal, que se caracteriza, iba a decir se caracterizó, pero no, se sigue caracterizando por ser un lugar conservador, un lugar donde no entra todo el mundo, un lugar donde vale más los derechos propios, los beneficios de pertenecer que brindar el servicio que a uno le corresponde, también sufrió o mejor dicho, también tuvo esa transformación en las y los compañeros que empezaron a trabajar ahí. Y ya llegando 2012, 2013, ya había una cantidad de compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país que empezábamos a dar la discusión desde otro lado, desde adentro del Poder Judicial, pero ya con la conciencia y con la historia de haber vivido el 2001, de haber empezó a haber otra forma de hacer política, otra forma de pensar los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, otra visión de lo colectivo. A partir de ahí, y para hacerte lo rápido, en el 2013 yo creo que es el clic para todos nosotros que hoy formamos Citraju. Me parece que el clic fue la presentación de esa batería de leyes que se llamaron democratización de la justicia, donde se quería justamente democratizar el Poder Judicial a través de una batería de 6 leyes. Digo, para no entrar en cuestiones técnicas, las más conocidas, 2 o 3, una era la participación popular o la elección popular de los consejeros del Consejo de la Magistratura, órgano que es el encargado de nombrar, o en realidad no de nombrar, sino de hacer los concursos de los jueces o de sancionar disciplinariamente a los jueces. Y la otra, más con lo menos para nosotros, que fue la única que quedó en pie, recordemos las otras, todas las demás leyes, de esas 6, repito, el mismo Poder Judicial o la Administración de Justicia la volteó, digamos, a través de fallos, del fuero shopping, etcétera, voltearon esas leyes. La única que quedó en pie, para nosotros muy importante, la de ingreso democrático. Ley que el Poder Judicial se encargó de demostrarle a la sociedad, al poder popular, porque en realidad los diputados y los senadores hoy son elegidos por el pueblo, entonces son la representación, se encargó de demostrar que ni la ley va a ser una herramienta para tratar de democratizar o transformar el Poder Judicial. Digo esto porque los únicos 2 organismos que utilizan la ley de ingreso democrático, que para que se entienda es el ingreso a la carrera judicial universal, digamos, cualquier persona que se pueda rendir y tener la posibilidad de entrar. Bueno, el Poder Judicial con una... Ahí se nos interrumpió un poco el diálogo con Agustín, con un inconveniente de conectividad seguramente, cuestión que nos suele... En estos momentos. A partir de eso, hubo casi espontáneamente en varios lugares del país, Cava, en el Ministerio Público Fiscal, donde estaba a cargo Gil Carbó, la doctora Gil Carbó, la ex procuradora, en Rosario, en Mendoza,
Mar del Plata, y en otros lugares, como te decía, en Córdoba, una manifestación espontánea de compañeros y de compañeras judiciales que también, paralelamente con lo que hoy se llama justicia legítima, empezaron a hablar de la democratización de la justicia. El gremio preexistente, al que muchos de nosotros éramos orgánicos en aquel momento, a través de un tuit a 10 minutos de haber salido de esa reforma electoral de democratización de la justicia, la rechazó sin ningún tipo justamente de Prurito. discusión entre las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, bueno, eso fue, como te decía antes, un clic donde nos empezamos a juntar todos estos compañeros que espontáneamente nos habíamos decidido a hablar de esta reforma, más el proceso que tuvo los encuentros de justicia de aquel momento, y el proceso también de consolidación de justicia legítima. Empezaron a armar una masa de pensamiento crítico al Poder Judicial reinante, y nosotros empezamos a discutir ya adentro que la herramienta para democratizar el Poder Judicial, para que sea un Poder Judicial democrático, transparente, popular, la herramienta era por adentro y la herramienta era un gremio. Bueno, fuimos trabajando, empezamos a juntar avales, empezamos a caminar el país, y en el año 2015, con una pelea, digamos, de por medio, pudimos destrabar y salió el gremio, la inscripción gremial, y luego de otra pelea también con compañeros, porque esto tampoco era, digamos, tan natural esta pelea, sino que había otros condimentos. Bueno, nosotros pudimos hacer la primera elección, que fue el 2015, donde fui electo, y el 22 de noviembre pasado del 2019 también fui reelecto con el segundo mandato. Así que esa fue más o menos mi llegada y mi actualidad en el gremio. Siempre... Un gremio, Agustín, que por lo que sabemos y en virtud de la militancia a la par que tenemos desde las distintas organizaciones de CTA, con ejes de laburo ciertamente transversales sobre cuestiones de género, derechos humanos, días atrás con una olla solidaria para recordar a la compañera Micaela García, y en este contexto tan particular que nos toca vivir con ejes bien definidos, ¿no? No sé, temas que te menciono, pero teletrabajo, esa reforma judicial tan necesaria, con un poder judicial que vos decías sigue caracterizándose por el descreimiento de parte del pueblo, con un 70% de pensamiento de la gente, de descreimiento hacia este poder, pero decía con ejes bien definidos de laburo en esta etapa, ¿no? Sí, lo importante, lo que vos se me cortó un poco, pero entiendo a dónde va la pregunta. Lo importante, y pensaba mientras vos me decías los ejes, lo importante es que ni siquiera hace falta de alguna manera definirlos o determinarlos. Creo que cada uno de los integrantes de las distintas comisiones, o los militantes, digamos, de base del sindicato, o los compañeros y las compañeras de trabajo que están de acuerdo con esto que un poco te contaba antes, y además que trasciende la vida diaria, digamos, del judicial dentro del trabajo del día a día, esos ejes salen naturalmente, y nosotros estamos atravesados, además de todas esas cuestiones que van, que están en la sociedad. Nosotros estamos atravesados con compañeros y compañeras, sobre todo, que trabajan, digamos, además del trabajo judicial, lo trabajan en su barrio, en su
en su lugar de militancia social y eso, o política, y eso está muy bueno porque nutre de una manera muy genuina al gremio. Nosotros decimos siempre, este gremio no es un gremio donde nosotros estábamos afuera del ministerio o afuera del coso y los que pasaban y decíamos, che, ¿querés venir? Y se anotaban. Sino que fue un gremio que se fue formando colectivamente y por eso tenemos compañeros y compañeros que en lo que es el tema género están muy preparados, en lo que es el tema de acceso a la justicia están muy preparados, en lo que es el tema con las tendencias nuevas jurídicas también están muy preparados, y todo eso tiene como resultado esos ejes que vos definís. Qué sé yo, el otro día hablábamos, no sé, en Mendoza, la compañera que está en Mendoza es una compañera que tiene un trabajo en organizaciones feministas, que tiene un trabajo en la universidad, el compañero que está en Salta es un compañero que trabaja con los pueblos originarios, la compañera que está en Lanús, pero trabaja en el foro laboral, es una compañera que está totalmente comprometida con lo que son los derechos laborales. El compañero de Metro, el adjunto, un compañero que trabaja con madres, con Eve Bonafide, o sea, hay un compromiso dentro del esquema gremial que hace que esos ejes no sean forzados. Y eso para mí, en lo particular, que tengo la responsabilidad de estar al frente del gremio, la verdad que es algo muy lindo porque, bueno, sale casi solo todas esas gestiones. Acá en Rosario lo mismo. Cuando empezamos a trabajar, Eliana se puso al frente de esta actividad que hicimos el otro día, muy linda. La verdad que no nos queríamos volver del laburo que habíamos hecho. Nos quedamos charlando, a pesar de la cuarentena, ¿no? Y mirando que no pase la policía para que no nos diga que estábamos fuera de la cuarentena. Pero en definitiva sí, somos un gremio dinámico, moderno, y que entendemos que ese es el camino. El camino es tratar de ser ejemplo de nuestros compañeros y compañeras que por ahí no tienen esos ejes definidos como planteabas vos, pero que ven con buenos ojos el trabajo que hacemos para adentro y para afuera, porque hay ejes que vos los planteaste bien, que son, porque estamos convencidos que el gremio tiene que también tener una mirada para afuera. No podemos ser solamente mirarnos para adentro y ver si nos pagan o no nos pagan el sueldo, si pagamos o no pagamos ganancias. Sí lo tenemos que ver, pero no es lo único, porque nosotros vivimos en un contexto y por eso estuvimos en la calle en el 2015, al 2019, estuvimos en todas las marchas que se hicieron en Avenida de Mayo, al lado de Hugo, al lado de las compañeras, al lado de Roberto, al lado de todas las instancias, de todos los gremios y las asociaciones y grupos que salieron, me acuerdo, la marcha o la manifestación, más que marcha, de la reforma laboral o de la reforma previsional. Sí, claro. Y no podemos decir, no me toca. O sea, me parece que tenemos que buscar una conciencia gremial que trascienda. Y no quiere decir que con esto abandonamos. De hecho, estamos todo el día tratando de ver cómo lo podemos acompañar a las compañeras y los compañeros en este momento muy feo que toca vivir al mundo, en este momento donde la pandemia está azotando y nosotros que estamos en las oficinas, bueno, y estamos atendiendo al público y que trabajamos desde marzo hasta hoy, estuvimos trabajando, no estuvimos de vacaciones, bueno, tenemos que estar atentos porque así como te dije que nosotros trabajamos afuera y adentro, para adentro, y ahora adentro con el tema de la reforma de la justicia, también hay un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la vida particular del compañero y la compañera dentro de los juzgados, defensoría y fiscalía que no están resueltas, que también tienen que ser parte de esta reforma judicial que el gobierno nacional ha puesto a debatir en el Congreso Nacional. A ver, contanos un poco de esa mirada que tenemos desde Citrajo. Ahí justo saludaba a un compañero que vos nombrabas de Salta, saludaban ahí en el chat, así que están presentes también compañeros del sindicato de Salta. Bueno. Agustín, a ver, reforma judicial, ese tema que seguramente muchas compañeras y compañeros están esperando que nos cuenten la mirada que tenemos desde Citrajo. Mirá, la reforma, nosotros como te decía antes, nacimos de una reforma.
sea, nacimos de un intento de reforma. Sabemos, y esto por ahí soy reiterativo, pero entendemos que el Poder Judicial de la Nación, la Administración de Justicia de la Nación, porque es más amplio, entendemos que fue los únicos poderes que no se interpelaron nunca. O sea, nunca fueron discutidos para adentro, nunca se dio un debate, una reforma, ni antes del 83, pero lo más grave después del 83, donde todos los poderes fueron interpelados. Si bien hay algún tipo de interpelación, porque hay, por ejemplo, causas que ahora o durante este proceso de lesa humanidad están mirando algunos jueces, alguna pata civil, la verdad que no hubo una interpelación. Y este tipo de reforma, yo creo que al poder conservador es como una interpelación. Y por eso lo repelen tanto. Nosotros entendemos que es bueno que haya un debate de esto, que además hay que sacar las máscaras. Creo que en el año 2019, cuando fueron las elecciones nacionales, no había una sola plataforma de partido político, del más chico al más grande, que dijera que el Poder Judicial funcionaba bien y que no había que reformarlo. Creo que todos estaban de acuerdo con eso, o por lo menos, como vemos ahora, evidentemente era una cuestión que había que decir, que estaba políticamente correcto decirlo. Pero nosotros entendemos que hay que reformar el Poder Judicial, que hay que ir por un Poder Judicial democrático, que hay que ir por igualitario, que sea transparente, o sea, que corte esa brecha que hay. Eso que vos decías antes, nosotros del porcentaje de mirada crítica o el rechazo que tiene la sociedad hacia el Poder Judicial o a la Administración de Justicia, nosotros vemos como una brecha que hay entre lo que decide la Administración de Justicia y lo que realmente la sociedad pide como necesidad de justicia, ¿no? O sea, lo que pide la sociedad no tiene que ver con lo que se resuelve en papel en los palacios de tribunal. Por eso nosotros bancamos muchísimo lo que es el acceso a la justicia, lo que son los programas como el atajo, lo que son los programas lo que son las actividades que hacemos nosotros fuera del tribunal, porque más allá de la ayuda que damos, creo que es la mirada de compañeros y compañeras que por ahí no salieron nunca del espacio tribunalicio y van a un barrio y ven que el trabajo también tiene que ver con esto. Entonces, la igualdad, el poder judicial tiene que ser utilizado para igualar, por eso queremos un poder judicial igualitario. Es evidente que, digamos, la reforma no es como lo quiere decir la oposición o como escuché en estos días, que es solamente la creación de juzgados. Probablemente esta ley primera sea creación de juzgados, fiscalía, y ahí te hago una crítica porque hay muy pocas defensorías. Yo viniendo, como te dije antes, de la defensoría, me parece que tiene que haber mucho más defensorías en esta reforma que se plantea, y además hay en el trabajo, lo hablamos con las compañeras y los compañeros diariamente, están creciendo muchísimo los que son las demandas civiles a donde participa la defensoría. Para que se entienda, por ejemplo, el ejemplo más gráfico son las cuestiones que tienen que ver con la obra social, las cuestiones que tienen que ver con la jubilación. Bueno, eso está creciendo muchísimo que antes no existía. Entonces, a partir de eso también tenemos que crear. Y me parece, como te decía antes, me parece que además de un cambio de estructura, de agrandar la estructura, también va a venir un cambio de nombre, porque a esas estructuras hay que ponerle nombre. Bueno, eso ya, aunque no parezca, ya si se hacen las cosas bien, con un concurso como corresponde, si el concurso puede ser un lugar donde todas las personas que quieran puedan participar de esa competencia, me parece que ya de por sí empieza a ser una reforma. Y después la discusión que se dé mucho más profunda, que la va a dar el comité, donde insistimos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar, porque son los que diariamente los que diariamente afrontamos los problemas que tiene la Administración de Justicia. Esa profundidad que le dé esa comisión también creo que va a ser importante, ya sea
la Corte, ya sea cómo van a ser los concursos, cómo van a ser las subrogancias, y sobre todo hay que apuntar a la implementación del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es esto? ¿Por qué es esto? Por acá, por ahí en Santa Fe, lo conocemos porque ahí ya se hizo una reforma del nuevo Código Procesal Penal, que está funcionando hace unos años, y es que el fiscal tome el proceso en cabeza y sea él la cabeza de la acción del Estado, de la acción pública. Entonces, esa situación va a sacar a los jueces de los juzgados, va a dejar de tener los expedientes como dueño y va a tener una mirada mucho más dinámica, aparte va a ser con audiencias, o sea, orales, públicas, y va a empezar a cortar esa brecha que hay entre las decisiones del Poder Judicial y lo que la necesidad de la sociedad, las necesidades jurídicas o judiciales que tiene la sociedad. Entonces ya esa nueva implementación del Código Procesal Penal lo que va a hacer es una reforma en sí misma. Y después, insistimos nosotros, me parece fundamental que haya una mirada de perspectiva de género, que eso yo creo lo va a tratar la comisión, pero tiene que haber una mirada en ese sentido. Por ejemplo, en las ternas, que no sean más ternas, pueden ser cuaternas, que vayan dos compañeras y dos compañeros que lleguen a la instancia final. Por ejemplo, eso es una buena decisión. La otra, el ingreso democrático, se tiene que aplicar de una vez por todas. No podemos seguir entrando a dedo en la Administración de Justicia, en el Poder Judicial y en otros lugares no. Y la otra cuestión, también una mirada para adentro, digo rápido, hay un montón de cuestiones, pero digo, no voy a abusar del tiempo, pero para adentro, lo que te decía antes, ¿por qué para adentro es necesario? Porque para nosotros estamos convencidos que es una herramienta, el gremio, para democratizar, tener una mirada más nacional, más popular, que en definitiva, para nosotros el objetivo que tenemos hoy, el alcance y el objetivo que tenemos hoy como gremio, es tratar de romper esa conciencia burocrática, histórica, que tienen los trabajadores y las trabajadoras judiciales, tratar de romperla y tener una conciencia más de servicio nacional y popular hacia afuera. Bueno, para eso nosotros también necesitamos herramientas como trabajadores. Necesitamos que haya convenios colectivos, necesitamos que haya paritaria, necesitamos que haya protocolos de actuación cuando violentan a una compañera, pero también cuando hay indisciplinas de los funcionarios o magistrados donde no se sabe cómo actuar, si se denuncia o no se denuncia, etcétera, etcétera. O sea, todas esas herramientas, participación en la obra social, otra cuestión muy importante que lo vimos ahora, en el COVID, cuando no teníamos ni voz ni voto para llegar y decirle, compañero, las cosas se hacen de así porque nosotros las estamos viviendo y somos nosotros quienes acompañamos a nuestro compañero de al lado de oficina al sanatorio, quien llama a la obra social, al que le preguntan por qué no me entra el bono o por qué sí me entran, o por qué no me dan o sí me dan esa receta. Entonces nosotros sabemos cuál es esa realidad. Entonces, esas cuestiones para adentro también tienen que ser discutidas, porque si no, nos vamos a quedar con un poder judicial muy conservador también para el lado de adentro. Sí, conservador, intocable. El otro día, ya no nos queda mucho tiempo, pero Citrajo estuvo presente para desenmascarar una decisión. Vos me dirás con claridad si fue un fallo de la Corte a contramano de lo que dice la sancionada ley sobre teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, el Consejo, decís vos, el Consejo de la Magistratura, que es uno de los órganos que hablábamos antes, se definió, es lo mismo que la ley de ingreso democrático, digamos, se definió en el Congreso Nacional una ley de teletrabajo y el Consejo de la Magistratura definió una resolución con menor cantidad de derechos y beneficios que la propia ley. Entonces, otra vez volvemos a repetir este tipo de situaciones, que si bien, qué sé yo, uno plantea, bueno, el teletrabajo, espero que
el teletrabajo no llegue para quedarse, porque realmente yo creo que lo que hace es destruye justamente lo colectivo, nos aparta de nuestros compañeros, de nuestro gremio, de nuestra posibilidad de discutir colectivamente sobre todo nuestras condiciones de trabajo, pero de todas formas, en una excepción mundial como es esta pandemia, me parece que de apurado, y no sé por qué, el Consejo de la Magistratura sanciona esa resolución que brinda menos derechos y que prácticamente plantea que un trabajador judicial está 100% a disposición de su juez, y las notificaciones pueden ser cuando el juez o el magistrado lo decida, y creo que esa no es el espíritu de la ley. Así que en ese sentido se siguen manejando a contramano, y es por eso también que necesitamos una reforma y una discusión profunda que, bueno, que se empieza a dar en el Senado de la Nación, y que esperemos se empiece también a dar en el seno de la sociedad, y que las grandes corporaciones que sabemos que trabajan alineadas, digamos, sabemos que trabajan alineadas, bueno, tratemos de ganarle ese debate hacia la sociedad. O sea, esto, Agustín. por ejemplo, Ujú. sí, No, ya que lo no, mencionabas, y para ir ya acercándonos al final de la charla, quería que nos cuentes qué mirada tenés en este tiempo de crisis tan fuerte que nos tocó vivir en el contexto de la pandemia, de cómo crees que debe ser la salida, qué mirada tienen desde Citraju, bueno, también como integrante de la central de la CTA Rosario, que es una decisión que tomó Citraju oportunamente desde sus inicios de integrar nuestra central. ¿Cómo ves la salida de esta situación? ¿De qué manera considerás es necesario comprometerse y sostener la lucha para que el peso de esta crisis no caiga sobre nuestras espaldas, ¿no? sí, lamentablemente nosotros vemos que el sector que más pierde, ahora ni siquiera salimos de la pandemia, lamentablemente, y vemos el sector que más pierde es el sector de trabajadores y trabajadoras, el sector obrero, el movimiento obrero. Lo vemos por los puestos de trabajo, porque hay sectores que perdieron el 25% del sueldo, porque hay sectores que le pagaron el aguinaldo en cuotas, como en el caso nuestro, hay sectores que perdieron el derecho de la licencia, como en el caso nuestro, hay sectores que perdieron el trabajo, o gente que perdió el trabajo lamentablemente. El índice de trabajo en negro es aún superior que el que había antes de la pandemia. Entonces, hoy tenemos que estar en una unidad, sin mezquindades, tratar de trabajar unidos, porque realmente nos está demostrando que la salida va a ser a fuerza del trabajo o, o del espacio ganado por el laburante. Mirá, lo hablábamos el otro día, yo tengo mucho miedo que esta salida de la pandemia, muchos la comparan con las guerras mundiales, digamos, con la salida de las guerras mundiales. Si bien, en definitiva, la salida de las guerras mundiales, de la segunda sobre todo, fue favorable hacia el movimiento trabajador, yo ahora creo que tenemos que estar muy atentos, porque se están redefiniendo, por ejemplo, las condiciones laborales. Y esto del teletrabajo es una definición de las condiciones laborales, es un cambio por lo menos de las condiciones laborales, por ejemplo. Entonces, uno no está en contra de estos cambios donde participaron, digamos, la parte representada o representante de trabajadores, pero sí tenemos que estar sin mezquindades, sin mirar hacia los costados, sino mirar hacia adelante, porque el adversario que tenemos lo único que piensa
es si baja o no baja su acción, si baja o no baja Sí, claro. su ganancia. Así que lamentablemente hay una posibilidad que salgamos fortalecidos, sí, tomémosla, porque hay otra posibilidad que salgamos con lo que dejamos atrás, con 4 años, que salgamos con los 4 años que dejamos atrás, digo, ¿no? Que salgamos con una prioridad de la timba, que salgamos con una prioridad de los capitales, que salgamos con prioridad del derrame y no salgamos con la prioridad de la redistribución de riqueza. Hoy se está discutiendo, y hace muchos años se viene discutiendo el tema de la tecnología en el trabajo. Bueno, tengamos cuidado porque la riqueza se va a seguir generando igual. Por ahí la tecnología reemplaza a algunos trabajadores y trabajadoras, pero la riqueza se produce igual o en mayor medida. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, desde las centrales obreras, desde los espacios de construcción de trabajadores, la capacidad para pelear, por ejemplo, que esa riqueza que se produce no vaya directamente a las empresas a sumar su barca, sino que se reparta en los trabajadores y las trabajadoras. Y eso porque es un ejemplo que vamos a tener que pasar después de esta pandemia. Bueno, también lo vimos con el caso de las apps, ¿no? De las empresas apps, de Mercado Libre, las que te llevan, las de cadetes, las que te llevan. Bueno, los cadetes, siempre estoy en contacto con los compañeros de cadetes y bueno, y me cuentan que cada vez están teniendo más trabajo, pero están pagando menos. Entonces, bueno, esas salidas son las que tenemos que pelear. Agustín, te agradecemos mucho tu aporte, esta charla, y por supuesto les mandamos un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de Citrajo, entonces de nuestra provincia, pero también de todo el país, que varios ahí se sumaron a ver esta charla, ¿eh? Bueno, un saludo a vos y vuelvo a agradecer a todas, a todos y a todes. Gracias, Agustín, un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, la charla con Agustín Bruera. Agustín es secretario general de Citraju Nacional. Citraju es una organización de base de CTA Santa Fe. Gracias a todas y todos los que se suman al Instagram TV de CTA los jueves a las 19:30 horas. Bueno, una vez finalizada esta charla la van a poder volver a ver. Muchos la ven y muchas la ven después en otros horarios. Además, siempre la compartimos a través del canal de YouTube de CTA Santa Fe. Ahí están todas, creo que son 16 charlas ya este ciclo 2020 que llevamos de Central de Radio, ¿eh? Gracias a todos, a todas. Buena semana. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Un abrazo.